Hola, nosotros somos el equipo Los Panas, sociólogos, y venimos a hablar de la globalización del deporte. Para empezar, vamos a tomar el tema de los medios de comunicación y el deporte. Las relaciones entre la comunicación y el deporte en la sociedad contemporánea son importantes y complejas. Su estudio nos permite descubrir las condiciones en las que se desarrolla la moderna industria de la cultura y la comunicación. El análisis del papel del deporte en los medios puede llegar a ser tan representativo como puede serlo el análisis de otros grandes fenómenos de la comunicación moderna, como la ficción televisiva o la publicidad. Se puede demostrar que la importancia de la presencia del deporte en los medios de comunicación no es solo cuantitativa, industrial o económica, sino también es cultural. A partir de la aparición del Internet, los modos de distribución y difusión de contenidos se han multiplicado, desplazando a la tele y a la radio a un segundo plano. El papel del deporte en la sociedad contemporánea transciende en el ámbito de la actividad física para implicar la cultura cotidiana con el deporte espectáculo. La comunicación en el deporte es muy importante, pues a través de sus diferentes formas verbales y no verbales, entre los profesionales de la comunicación y el público, este es influenciado de manera positiva y negativa. Por este motivo, el rol que tiene el periodista deportivo se vuelve fundamental para la promoción e incentivación de prácticas deportivas en su ausencia. La influencia del deporte en los medios. El deporte, como consecuencia de su dimensión global, ha sido uno de los principales protagonistas de procesos de implantación de tecnologías en la comunicación contemporánea. La consolidación de algunas cadenas de televisión y su popularidad se ha debido en parte a su protagonismo en la cobertura de grandes acontecimientos deportivos. También se ha convertido en una fuente inagotable de programas, de transmisiones en directo que representa una parte cada día más importante del total de la emisión televisiva moderna. La influencia de los medios en el deporte. Esta afecta a los aspectos culturales más profundos de las relaciones entre los ciudadanos y el deporte. Se incrementa notablemente el triunfalismo de la victoria, que ahora se magnifica como acontecimiento por lo menos nacional, pero también aumenta el dramatismo de la derrota. Otra importante influencia se manifiesta en la nueva jerarquización de los deportes. Quien determina la popularidad de los deportes ya no es únicamente el espectáculo deportivo, sino la espectacularidad de las imágenes televisivas. La globalización del deporte durante la pandemia por COVID-19. El COVID-19 consiguió algo inaudito en el mundo del deporte, ya que la inmensa mayoría de las competiciones regionales, nacionales e internacionales se detuvieron sin saber cuándo se reanudarían. Algunos eventos como los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, la Copa América, la UEFA Champions League, se detuvieron sin saber cuándo se reanudarían. Pero para el deporte es algo imaginable un evento sin espectadores, porque no tiene tanto peso económico, porque no se pagan las entradas a los estadios. Sin embargo, el deporte profesional es el que mueve las grandes cifras de repercusión mediática. Vemos cómo los números no han podido decrecer, y lo hemos visto en el Super Bowl, en cada Olimpiada, en el Mundial, en la final de la Champions o de la NBA. Reúnen mayor número de telespectadores y las cifras que pagan las televisiones por sus derechos aumentan exponencialmente. Entonces, gracias a las televisiones, los clubes de las grandes ligas, de los deportes más populares como el fútbol, soccer, el americano, el baloncesto, generan cantidades impresionantes, generan a partir de los 80,000 millones de euros anuales. Esto significa que si las competencias se detienen, se cancelan las retransmisiones y con ello los ingresos de los clubes. Por eso se reanudan los eventos deportivos para evitar tales pérdidas. Estos datos los conlleva a considerar como el deporte como un instrumento de la economía, en donde todos sus integrantes
se ven influenciados desde los jugadores, los clubes o los organismos deportivos. Como lo fue la lentitud del Comité Olímpico Internacional en el desplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, prevaleciendo los intereses económicos y dejando a un lado la salud de los atletas y de los espectadores, así como las prisas que han mostrado algunas ligas y clubes europeos para la reanudación de las competencias, pues no volver a competir hasta la siguiente temporada sería un tremendo golpe para sus finanzas, ya que son imprescindibles para mantener a sus grandes figuras o para el mercado de los fichajes. Entonces, después de bastante tiempo sin fútbol, en cuanto se reanude esta competición, generará millones gracias a las audiencias televisivas globales. Bueno, haber escuchado esto nos lleva a esto. Una industria casi perfecta de contenidos ha encontrado el distanciamiento social y el confinamiento distópico su verdadero talón de Aquiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que encontramos que este fenómeno grupal que es el deporte como espectáculo siempre pudo generar un frenesí informativo a nivel global. Sin embargo, con la pandemia ni siquiera supo cómo ni dónde informarse referente a todo lo confinamiento, cuarentena, todo ese tipo de cosas. Todo esto modificó un concepto que se maneja mucho en el deporte de espectáculo, que es el engagement, que en sí se usa para determinar el compromiso que se establece entre una marca y su audiencia en las distintas comunicaciones que se puede dar entre ellas. Esto quiero decir de que al no haber partidos, al no poder comprar boletos, al no poder asistir a los eventos, los clubes, los deportistas tuvieron pérdidas pues innumerables económicas, de turismo también, comercio local, todo este tipo de cosas, llevó a, bueno, pues son pérdidas dentro de todo este mundo globalizado. También hay varias características particulares, por ejemplo, el deportista, un ciudadano más. Esto quiere decir que nosotros veíamos a los deportistas acá bien lejos de nosotros, solo en la tele, en internet y así. Y ahora con este fenómeno de la pandemia, digámoslo así, en términos burdos, se volvieron terrenales, porque igual como nosotros tuvo que tener con confinamiento, estar enclaustrado, todo ese tipo de cosas llevó a, de cierta forma, causó un fenómeno dentro de sus aficionados, los fans, a sentir cierto acercamiento y empatía por los deportistas. También otra cosa que llama mucho la atención, que fue un cambio de paradigma dentro de que ahora el deportista es el motor de los clubes dentro de la pandemia en sí. ¿Por qué? Porque antes el club es el que vendía, es el que tenía las playeras, todos los eventos, y ahora al cancelarse todo esto, el deportista incluye su vida privada para el club y así no tenga... esté inmiscuido el club y no tenga pérdidas tan grandes, por así decirlo. También los deportistas mismos, por estar sin poder ir a instalaciones para poder entrenar y todo esto, lo lleva a tener sesiones de entrenamiento físico o poner rutinas de entrenamiento dentro del mismo internet, y esto hizo que a nivel global las vistas en Instagram, en TikTok y en Twitch se incrementaran increíblemente. Y por último, la unión hace la fuerza. Ante el deporte, aparte de la competencia entre los mismos deportistas, hace que se compite entre clubes, entre quién es el mejor, quién vende más, quién tiene mejores marcas, quién tiene mejor marketing. Y este fenómeno de la pandemia hace que se unan de cierta forma para que juntos pues no se hundan y tengan más, se ayuden a sobresalir a todo esto de la pandemia. Uh-huh.
la sociedad contra la globalización del deporte. Si bien es cierto que la globalización permite que más lugares tengan acceso al deporte, a consumir el deporte, a conocer el deporte, porque pues los deportes como la NBA, la NFL que se practican más en Estados Unidos, que es el baloncesto y el fútbol americano, pues si no hubiera esa globalización, no se conocerían en México, en Brasil, en países que están fuera de lo relacionado a su país de origen. Por lo tanto, esta globalización pues tiene el lado positivo, que es que más personas puedan tener acceso a estos deportes, pero igual nos lleva a una privatización del deporte, ya que solamente se ve el ir difundiendo el deporte en varios países para poder consumir, para poder producir más dinero. Entonces, esta globalización pues nos da bueno, a mayor globalización, menor acceso se tiene también al consumo del deporte. Uno como espectador, pues esta globalización igual hace que pues las marcas tengan intereses por tener a los patrocinios de los deportes, y lo vemos en plataformas de streaming que ya son las que se han apropiado de todos los deportes, que no puedes ver incluso una sola liga en un solo lugar, sino que liga, copa, supercopa están repartidas, bueno, al menos en el fútbol, en diferentes marcas, y las competencias más importantes a nivel futbolístico igual están fuera de lo que muchas personas tienen acceso, que es la televisión abierta, porque pues en primera se requiere de internet, y pues después de eso no solo es tener internet, sino que necesitas pagar para poder consumir ese tipo de deporte, por lo que se da mucho este fenómeno de que hay gente compartiendo el deporte, gente que paga sus suscripciones, que tiene esa posibilidad de pagar sus suscripciones, y por medio de Facebook, de YouTube, comparte de manera ilegal estos eventos deportivos para que más personas tengan acceso a él, porque pues lo que importa realmente dentro de esta situación de la globalización del deporte, pues es consumir. Lo que importa es vender para que se pueda consumir. Entonces, pues aquí entramos, bueno, la verdadera pregunta sería, ¿el deporte realmente es para todos, o el deporte pues únicamente es para aquellos que puedan pagar por él? Y no solamente enfocándonos al espectador a ver un partido de fútbol, de básquetbol, de la NFL, sino que la práctica del deporte sucede lo mismo. Academias de fútbol o de básquetbol llegan a los países gracias a esta globalización, pero no puedes ir tú a recrearte y a entrenar estos deportes de manera gratuita solamente por amor al movimiento, por amor al deporte, sino que también tienes que pagar para formar parte de los equipos, para estar dentro de las academias. Entonces, pues aquí se me viene a la mente esta frase de no pay, no play, que si no pagas, no juegas, y pues es lo que realmente tendríamos que reflexionar y cambiar como sociedad, esta globalización del deporte que solamente se basa en el consumismo. Bien, tenemos el deporte como factor socializante. Bien, sabemos que el deporte sí atrae a muchas masas y nos hace identificarnos con unos, y nos convierte en una sociedad, pero ¿realmente es bueno? Hay que conocer también la otra cara del deporte, ya que el deporte espectáculo ha hecho que este se vuelva una mercancía muy rentable que genera miles de millones de dólares al año para los varones del deporte. ¿Quiénes son los varones del deporte? Estos varones del deporte simplemente son empresarios, dueños de empresas o de marcas transnacionales que generan grandes cantidades de dinero, y esto solo con un solo propósito, que es el beneficio propio, el enriquecimiento, un capitalismo como tal. Esto deja de lado ya lo que vendría siendo el interés divulgativo y educativo del deporte, siendo sustituido por simplemente un interés comercial. Si tú eres el que más vende, eres el que más me va a generar, tú me sirves. Lo podemos ver como es en el fisicoculturismo, como
Si tú ganas esa competencia, vas a tener tu propia marca de suplementos, tu propia marca de ropa deportiva y vas a tener muchos seguidores y vas a generar y generar. Esto solamente para tu beneficio. Ya no hay una igualdad de oportunidades. Si tú no puedes comprarte ciertos zapatos, ciertas marcas de ropa, ciertos suplementos, no vas a ser considerado bueno. Ya no vas a ser considerado bueno. Esto nos lleva a que pues el deporte ya se está viendo como mera mercancía. Ya se deja de lado las cualidades del deportista. Ya solamente lo que importan son los números y quién vende más. El deporte capitalista y la sociedad, aspectos generales del deporte globalizado. Encontramos aquí el valor polisémico, la capacidad para convocar masas, la riqueza para un pequeño grupo de instituciones, la profesionalización en beneficio del consumo y espectáculo, y el modelo masculino elitista. El primero, no habla de que el deporte tenga diversos significados, sino que se le dan distintas connotaciones, y estas las podemos ver desde tres estructuras, que son social, económica y política. Desde esta continúo, perdón, tuve otra cosa, sonó una madre aquí. Sí, no, continúa, no hay problema. El valor polisémico. Lo podemos entender como la percepción que tiene el deporte. Lo podemos entender desde tres estructuras, que es social, política y económica. Estas nos dan una perspectiva del deporte, como podría ser deporte para todos, deporte competitivo, deporte recreativo. La capacidad de convocar masas. De esta habla Coubertin y dice que es la manera nueva de concebir las relaciones humanas y de generar generar una lucha y así que salga la solidaridad y la tolerancia. Después, en 1996, sale otro concepto y dice que no, que esta depende de las cargas ideológicas que tiene y de que se puede usar como instrumento para convocar masas. Esto lo podemos ver en el Super Bowl, por ejemplo, donde el Super Bowl busca consumo, busca que vayan y generar muchas masas. No busca que se practique el deporte como tal, solamente que lo consuman. La riqueza para un pequeño grupo de instituciones habla de que el deporte principalmente ha sucumbido ante el capitalismo. Entonces, lo que hace es que el deportista se vuelva como objeto de ganancia y el espectador un consumidor masivo. Esto genera a su vez que se pierdan los valores culturales y una pérdida de democratización, que crea que los medios quieran tener la primicia en las noticias y pasa al siguiente punto, que es la profesionalización en beneficio y el consumo del espectáculo. Es lo que nos mencionaban de que queremos deportistas que generen y que puedan ser consumidos, que creen espectáculo para que llamen la atención y de esa manera puedan ser consumidos. El modelo masculino elitista habla de lo que podemos ver, por ejemplo, en el fútbol, donde nos han educado a que los hombres son los que juegan fútbol, son los que juegan bien y es el deporte que tenemos que consumir porque está hecho de hombres. ¿Ya acabaste, Leo? Sí. Ah, ok, para pasar al siguiente. El deporte capitalista
El deporte capitalista y la sociedad. Y el bienestar. Este es acuñado desde el capitalismo. Lo podemos concebir desde países de primer mundo que tienen a la par, que van estos, que pueden tener calidad de vida y una sociedad de bienestar, porque tienen los recursos con que permanecer en los mismos niveles, pero quieren traer esa idea a países del tercer mundo donde no se puede, porque no hay los recursos necesarios para poder realizar ciertas actividades mientras trabajamos y obviamente no generamos los suficientes ingresos para realizar deporte. Romantizan el capitalismo, nos dicen, ¿sabes qué? Es el mejor modelo, te puedo hacer muy rico, pero pues de verdad hay mucho más atrás. Nos venden una idea bonita de lo que es el capitalismo. Y el deporte como mercancía habla de que ha generado muchísima rentabilidad en los últimos años. Y es principalmente lo que mencionaban, de que genera demasiados ingresos y es lo que se está consumiendo demasiado, se está globalizando y mundializando. Bueno, es momento de explicar la relación del deporte con la educación y la cultura de la sociedad capitalista en la que estamos inmersos. Primero, es importante reconocer que el deporte fue conocido como un derecho del ser humano en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO. Es importante tener eso en cuenta. Sin embargo, el deporte que conocemos hoy en día es un deporte espectáculo que se fundó sobre las bases capitalistas que trajo consigo la revolución industrial. Este deporte contemporáneo forma sociedades obedientes y conformistas, las cuales, incluso si hay algún tipo de problema político, económico, de salud, etcétera, en su contexto, normalmente son distraídas, tal vez en su totalidad, tal vez no, pero son distraídas por medio de los espectáculos deportivos masivos. ¿Y cómo logran esto? A través del marketing y de toda la publicidad que tienen en sus distintos medios de comunicación, como la televisión, el internet, etcétera, que son de alcance masivo y controlan a las masas precisamente para que puedan centrarse en eso, centrar su atención en ello y dejar de lado otras cosas que también son importantes. Luego tenemos que el deporte contemporáneo hoy en día eh, quita la identidad de las personas, en especial de los jóvenes y de los adolescentes, que son los que están en proceso de desarrollar su propia identidad personal. Hoy día podemos ver cómo niños, adolescentes, basan sus personalidades comprando productos, bueno, su identidad comprando productos de su jugador o deportista favorito, haciéndose el corte de su deportista favorito, incluso imitando sus actitudes dentro y fuera de la cancha, ya sea que estas sean buenas o malas, ellos tratan de imitarlas y esto hace que no puedan generar su propia identidad y que se basen en una ya preestablecida, que sobre todo es una que las grandes empresas les están vendiendo. Igualmente sirve para esclavizar la mente de las masas. Este deporte, como ya dije, hace que, incluso ha hecho que personas se peleen los aficionados se peleen porque tienen esa conexión con su mente, los deportes, gracias a la globalización, como ya hemos estado hablando, ya que llega a entrar tanto en la psique, en la mente de las personas, que forma parte importante de su cotidianidad. Luego tenemos que el uso del tiempo libre y que deriva en el ocio. También las grandes empresas capitalistas actuales han intentado generar bienes a partir del tiempo libre de las personas, que antes era un recurso de recreación, de ludismo y de relajación, en el cual solo era algo para relajar a las personas, no tenía ningún fin económico ni más allá. Sin embargo, pues las grandes empresas ahora comenzaron a vender los productos deportivos, que los tenis de fútbol o de básquet, para que las personas que tienen, no sé, solo el fin de semana libre o unas horas de la semana libre que les gusta ir a dedicarle al deporte, pues consuman y así generen riqueza a las empresas en base a cosas que relacionadas a su tiempo libre. También los valores deportivos es algo importante, ya que si bien podemos observar algunos ejemplos de estos valores en el deporte espectáculo hoy en día, y más en el concepto del fair play que ya vimos en la clase de deontología, realmente es difícil o incluso a veces imperceptible encontrar este tipo de valores sobre los que fueron creados cualquier deporte o cualquier disciplina, o sea, los valores básicos como respeto, disciplina, humildad, etcétera. De veces es difícil encontrarlos, sobre todo
porque podemos ver a jugadores o deportistas profesionales insultando entre sí, dentro y fuera de la cancha, cometiendo agresiones físicas y verbales que no están permitidas obviamente en las reglas de dicha disciplina, eh, siendo soberbios cuando ganan, no reconociendo a su rival, o no siendo humildes cuando pierden, poniendo pretextos y acusando a su rival de ser tal tramposo, etcétera. Esos valores también se han descuidado mucho en el deporte espectáculo porque precisamente la prioridad de los deportistas profesionales ya no es jugar, ya no es divertirse, pasar un buen rato, no, ellos ya es su fuente de trabajo, precisamente esta sociedad capitalista, y es por ello que ellos lo que más les importa es ganar o generar el mayor número de riqueza posible. Y esto a la par hace que se dejen un poco de lado, tal vez no completamente, pero un poco de lado esos valores deportivos. Y finalmente tenemos a la cultura como objeto de mercado. Las grandes empresas utilizan el deporte para llegar a los diferentes tipos de culturas, basándose en su sociedad, tal vez en su, o sea, todo lo que conlleva la cultura, tal vez en la región, y ya de ahí explotan determinado deporte que es más popular en dicha cultura, explotan con la comercialización de productos, de equipos deportivos, de bebidas energéticas, etcétera, y es lo que hacen en sí, o sea, es lo que está haciendo la sociedad en sí, genera riquezas, genera bienes mediante el deporte espectáculo. El deporte actual se ha transformado en una industria capitalista. Bueno, y finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros como cultores físicos ante esta globalización en el deporte? Bueno, con lo anterior expuesto, tenemos que tener en cuenta también que no solamente se ha transgredido al deporte, sino también a la educación física. Esta la debemos de entender como una forma social que agrupa al individuo y a su cuerpo. Entonces, esta globalización está limitando la expresividad y sensibilidad al mecanizar el movimiento corporal e impedir el establecimiento de relaciones de intercambio orgánico con la naturaleza, contribuyendo a una pérdida de la dignidad, negando el movimiento y pues esta misma como consecuencia lo desvaloriza. Ahora, pudiendo tomar también un papel de educadores físico-deportivos, podemos evitar o aligerar esta agresión al movimiento corporal ocupando todas las herramientas posibles para al final erradicar la ofensa a la dignidad corporal y que la educación física ya no sea vista como en un principio durante mucho tiempo se vio solo como un medio bélico o como un control de masas, sino como un verdadero medio para llegar a aquella anhelada sociedad del bienestar. Y para esto también debemos tener en cuenta que el deporte, para que siga siendo deporte con esa sustancia, esa esencia, únicamente va a subsistir en un medio donde las circunstancias éticas, sociales y económicas conduzcan a una libre y verdadera conciencia, así como a una recreación lúdica. Bien, para seguir respondiendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer como cultores físicos? Debemos recuperar el paradigma de la actividad física y deportiva orientada a la promoción de la salud. Para que esto se dé, es fundamental promover el deporte para todos o deporte praxis, en el cual se promueven los valores humanos y sociales del deporte y su causa es simplemente un motivo lúdico. Y debemos dejar de lado el deporte espectáculo, ya que en el deporte espectáculo es bien sabido que los atletas son exigidos de más y el deporte praxis se da de manera regular y adaptada a las capacidades y características individuales de las personas, generando efectos beneficiosos para la salud de su cuerpo. Otro punto sería diseñar una perspectiva humanista de la práctica deportiva para separarla del interés económico. Un ejemplo sería promover el deporte de la familia. Además de que los beneficios de aprender jugando en familia son múltiples, ahí mismo como padres deben aprovechar para inculcar el verdadero valor del deporte a sus hijos, para que así ellos crezcan con la idea de que el deporte debe transmitir valores y debe de realizarse con un fin lúdico y no comercial.